Buenos días, mi nombre es Marianne Fey y soy directora para Bolivia, Chile, Ecuador y Perú para el Banco Mundial. Es un placer darle la bienvenida a este webinar sobre oportunidades de crecimiento verde de la meta de descarbonización a todos los asistentes y participantes de Chile, Latinoamérica y de los distintos lugares del mundo desde donde nos estén acompañando. Le voy a pedir que los que no están hablando se ponen en mute, por favor. Para el Banco Mundial, como organizador de esta conferencia, con el apoyo del Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Energía, es un agrado saludar y contar con la presencia de Carolina Schmidt, ministra de Medio Ambiente de Chile, Juan Carlos Llobet, ministro de Energía de Chile, Andrés Pérez, jefe de asesores y coordinador de finanzas internacionales del Ministerio de Hacienda de Chile, Felipe Larraín, profesor titular de la Facultad de Economía y Administración de la Universidad Católica de Chile, miembro del Consejo Directivo de CLAPES y exministro de Hacienda. Y finalmente, Marcelo Mena, director del Centro Acción Climática y exministro de Medio Ambiente y también ex colega mío en el Banco Mundial. Señora Carolina Urmeneta, jefa oficial, Oficina Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente, Luis González, coordinador económico en Cambio Climático y Medio Ambiente de CLAPES, y finalmente Marily Luders, directora Diario Financiero y DF+. En 2010, hace exactamente 10 años, con la publicación de su informe sobre el desarrollo mundial en cambio climático, el Banco Mundial estableció su posición de que el cambio climático es un desafío importante para el desarrollo que afecta las perspectivas de todos los países, ricos y pobres. Pero muchas naciones, especialmente entre las economías emergentes en rápido crecimiento como Chile, estaban tomando la posición de que deberían tener derecho a crecer primero y limpiar más tarde. Después de todo, así se desarrolló Inglaterra, Estados Unidos, Alemania, Francia. Y la equidad indicaba que los países ahora ricos debían hacer los esfuerzos y pagar por ellos, permitiendo a las economías emergentes crecer sin restricciones. Los problemas con ese argumento, por supuesto, son bien conocidos por todos ustedes ahora. No podemos comportarnos en un mundo de 9.000 millones de habitantes tal como lo hicimos en un mundo con menos de 1.000 millones. Las economías emergentes y pobres son las que tienen más que perder en un mundo más cálido. Y lo más importante, los países emergentes y pobres representan la gran mayoría de las emisiones. Pero estos argumentos aún no se hacen cargo del hecho de que las economías emergentes todavía necesitan crecer. Así es que no tuvimos más remedio que mirar toda la literatura, las investigaciones que se habían hecho para buscar manera de crecer de forma diferente. Así pasamos los siguientes 2 años investigando si es que era posible buscar formas para tener un crecimiento verde. Nuestra conclusión fue que el crecimiento verde es necesario, es eficiente y puede ser asequible. Su implementación requiere principalmente de buenas políticas de crecimiento. Y los obstáculos para reverdecer el crecimiento son la inercia política y conductual y la falta de instrumento de financiamiento, no el costo, como usualmente se pensaba. Pero el crecimiento verde no es necesariamente inclusivo. Se debe prestar atención al diseño de políticas y tal como lo muestra la experiencia de Chile, tanto la equidad como la economía política a menudo requerirán políticas compensatorias cuidadosamente estructuradas. A 8 años de la publicación de nuestro informe Crecimiento Verde Inclusivo del 2012, hemos continuado siguiendo el tema del crecimiento verde, creando alianzas con otras instituciones y gobiernos mundiales,
para promover el crecimiento verde e inclusivo, para compartir experiencias entre países y para promover una mejor comprensión de qué políticas y instrumentos funcionan para el crecimiento verde. El estudio que presentaremos hoy forma parte de este esfuerzo. Fue liderado por el Ministerio de Hacienda en coordinación con el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Energía, y financiado por el Fondo NDC Support Facility del Banco Mundial en apoyo a la presidencia de Chile en la COP25. Esta investigación nos muestra que, bajo los supuestos tomados, un futuro verde en Chile puede ser una oportunidad para el crecimiento económico, contribuyendo también a una mayor productividad y competitividad. Esto se torna cada vez más relevante considerando los impactos mundiales de la pandemia, ya que la recuperación verde debe considerar acciones de corto y largo plazo. Por último, me gustaría destacar algunas de las iniciativas en las cuales el Banco Mundial ha estado apoyando al gobierno de Chile en línea con la promoción de un desarrollo sustentable y equitativo y un país carbono neutral y resiliente. En conjunto con el Ministerio del Medio Ambiente, hemos desarrollado más de 45 talleres para la elaboración de una estrategia climática de largo plazo, en los que han participado distintos sectores y actores a nivel nacional. A través del programa de Partnership Market Readiness, estamos apoyando a los Ministerios de Energía y Medio Ambiente en la exploración del uso de los instrumentos de precio al carbono. Hemos trabajado con el Ministerio de Transporte en la evaluación de la introducción de los buses eléctricos en Chile y su potencial en el sistema de transporte público de cero emisiones al 2040. También estamos apoyando al Ministerio de Agricultura durante su presidencia en la Plataforma de Acción Climática en Agricultura en América Latina y el Caribe, PLACA, para la promoción de prácticas agrícolas sustentables. Y asimismo, estamos trabajando con el Ministerio de Medio Ambiente en la identificación del potencial de los océanos en la captura de carbono y el establecimiento de una hoja de ruta para el carbono azul en Chile. Y estamos muy felices y comprometidos para seguir trabajando en conjunto con el gobierno de Chile para que todos los ciudadanos puedan alcanzar los beneficios de un crecimiento verde. Ahora tengo el gusto de introducir al señor Felipe Larraín, profesor titular de la Facultad de Economía y Administración de la Universidad Católica de Chile, miembro del Consejo Directivo de CLAPES y exministro de Hacienda, quien compartirá igualmente unas palabras de bienvenida. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Marianne. Quiero, en primer lugar, agradecer esta oportunidad de participar junto a ustedes en este importante seminario y decirles que es un gusto participar en la apertura del seminario junto a la ministra del Medio Ambiente, el ministro de Energía, los representantes del Banco Mundial, del Ministerio de Hacienda, académicos, todos los que ex autoridades y todos los que nos acompañan hoy día. Saludar también a quienes nos escuchan en este momento en distintos lugares. Hoy presentamos el documento Oportunidades de Crecimiento Verde para la Meta de Descarbonización en Chile, un informe sobre los efectos macroeconómicos de la implementación de políticas de mitigación de cambio climático en Chile para lograr la carbono neutralidad en 2050. Queremos agradecer a todo el equipo que participó en la elaboración de esta contribución, a los Ministerios de Hacienda, Energía y Medio Ambiente por sus aportes en cuanto a información y revisión de los supuestos y resultados que fueron emergiendo en el camino de este trabajo. Agradecemos al Banco Mundial por el apoyo técnico y a la iniciativa NDC Support Facility por ayudar a generar este espacio, que es un aporte específico para Chile y también para las políticas económicas de cambio climático a nivel internacional. Chile está consciente de la necesidad de una transición a una economía baja en carbono, enfocada en la recuperación social y económica, la que debe ser resiliente a los impactos del cambio climático. Este esfuerzo es parte de los objetivos para lograr un desarrollo sostenible con mayor eficiencia, competitividad y crecimiento económico.
No actuar de manera rápida y efectiva puede tener importantes costos económicos y financieros, dejando a nuestra sociedad expuesta a diferentes riesgos. Pero al mismo tiempo surgen nuevas oportunidades con la transformación y transición hacia una economía baja en carbono, acompañada por un uso eficiente de los recursos, la adopción de fuentes de energía limpias, el desarrollo de productos y servicios innovadores, el crecimiento de mercados amigables con el medio ambiente y la adaptación de las distintas entidades económicas y financieras al cambio climático. Este documento que presentamos hoy es una contribución específica al entendimiento del cambio climático y la economía en Chile y nuestra región. La aplicación de este enfoque metodológico ayudará a actualizar la estrategia climática a largo plazo, que está en plena discusión y elaboración. También la Contribución Nacional Determinada, NDC, recientemente actualizada bajo el Acuerdo de París, y el proceso presupuestario verde que, según conocimos, está contemplando la incorporación con el trabajo de la Dirección de Presupuestos de Chile. El modelo macroeconómico dinámico y multisectorial que se presenta hoy es un esfuerzo de complementariedad para entender desde la economía las implicancias de políticas de mitigación que se puedan emprender en el futuro de Chile, viendo los sectores económicos como la construcción, la industria o minería y observando el cambio tecnológico en la producción y consumo de energía y el uso del suelo. Este ejercicio toma más de 30 medidas de mitigación de CO2 equivalente, propuestas en la Contribución Nacional Determinada de Chile, usando los costos de inversión y mantenimientos, conocidos en la literatura como CAPEX y OPEX, de cada medida, junto a la matriz de insumo producto de la economía, podemos saber el potencial de generación de valor agregado de cada medida y los efectos en cada sector económico según su implementación hacia el 2050. El modelo, a su vez, obtiene las reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero para cada sector. Por lo tanto, es un trabajo muy completo con un objetivo y con un producto que es muy desagregado a nivel de sectores. Esta contribución es parte de diversas políticas que Chile ha decidido emprender en el plano económico para enfrentar los impactos del cambio climático, tales como la estrategia financiera sobre cambio climático, el acuerdo verde suscrito entre el sector financiero, los reguladores y el gobierno, la declaración conjunta entre el gobierno y los reguladores sobre cambio climático y su relación con la estabilidad financiera, las 2 emisiones de bonos verdes soberanos que totalizan $6.000 millones para el beneficio y cuidado del medio ambiente y la sociedad, aprovechando la gran demanda internacional y la liquidez que en este momento observamos en los mercados internacionales. Este año, Chile está jugando un rol particularmente significativo en este fenómeno, liderando la iniciativa más importante a nivel mundial en materia de cambio climático. Nuestro país ha sido honrado con la presidencia de la Conferencia de las Partes, la COP, que ofrece la oportunidad de acelerar el progreso en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Chile también preside, junto con Finlandia, la coalición de ministros de Finanzas para la acción climática, una iniciativa sin precedentes de más de 50 países para incentivar las buenas prácticas y experiencias para mitigar y adaptar nuestras economías a los desafíos presentados por el cambio climático. Esperamos que este aporte que se da a conocer hoy día sume a los esfuerzos de Chile en escenarios como la coalición de ministros de Finanzas y al esfuerzo conjunto con más de 120 países, incluida China, responsable de más de 1/3 de las emisiones globales, que se han comprometido a alcanzar en los siguientes 30 o 40 años la carbono neutralidad. Desde CLAPES UC estamos trabajando continuamente en una agenda de investigación que precisamente busca combinar la metodología económica con las ciencias físicas para generar evidencia y dotar de insumos a las políticas públicas en su evaluación, diseño e implementación. Intentamos aportar así un grano de arena al desarrollo de Chile y a nivel más global. En CLAPES estamos trabajando en diversas iniciativas, como los posibles impactos del cambio climático en el sector financiero, en analizar cuáles son las políticas públicas que podrían requerir acciones de mitigación y adaptación. También tenemos una agenda internacional
donde estamos analizando la situación económica y ambiental en países de la Alianza del Pacífico y sus opciones de emitir deuda soberana para financiar proyectos verdes, sociales y de gobernanza, ESG, así como en evaluar medidas de mitigación en países como Colombia y próximamente Bolivia. También intentamos aportar con investigaciones a nivel global, como nuestro último estudio sobre carbon leakage, fuga de carbono, global, y analizando alternativas como el Climate Teams para Chile, Nueva Zelanda, Australia y Canadá. Creemos importante seguir con los esfuerzos en este tipo de herramientas, cuya principal característica es la iteración, ya que la dinámica de la economía y los factores físicos nos obligan a repetir el proceso de observación, formulación de hipótesis y evaluación de forma continua para reducir los riesgos e incertidumbres propios de los planes a futuro. Conscientes de las demandas emergentes que requieren trabajo inmediato, como las ocurridas por la pandemia del coronavirus, no debemos perder el horizonte a largo plazo, que es lograr la sustentabilidad con crecimiento económico, empleo, eficiencia energética y cuidado ambiental. De esta manera, podremos encarar de una manera ambiciosa, pero también responsable, la gestión de los efectos del cambio climático. Muchas gracias. Gracias, ministro Larraín. Muchas gracias por sus palabras. Sin duda, entender el potencial de decarbonización de los sectores de la economía chilena y puede ser más importante aún la interacción entre los aspectos físicos y económicos del cambio climático con temas de gran relevancia que permitirán obtener lecciones escalables a otros países de la región. Ahora quisiera invitar a la ministra de Medio Ambiente, señora Carolina Schmidt, quien se referirá a las oportunidades de crecimiento verde para Chile. Ministra, por favor. Muchas gracias, Marianne. Un saludo muy cariñoso para ti, para el Banco Mundial, que han sido un actor tremendamente relevante en ayudarnos a derribar el mito que el crecimiento económico y la acción climática son contrapuestos. Hay una sola forma de crecer, ¿verdad? Y enfrentando el cambio climático, y esto tiene tremendo beneficio económico y sociales para nuestro país. El trabajo realizado con el Banco Mundial al respecto es clave en esta materia. Y en el marco de la presidencia de la COP25, el apoyo del banco para avanzar en este estudio y en una serie de distintos instrumentos, como lo señalabas en tu introducción, han sido claves. También agradecer al exministro Felipe Larraín por su apoyo en esto, al Ministerio de Hacienda, que ha sido fundamental para avanzar en esta materia, así como también ahí a mi amigo el ministro Juan Carlos Llobet y el trabajo con energía, que son un actor tremendamente clave. Nosotros tenemos que construir la política climática como una política de Estado, porque como bien se ha señalado, tenemos que tener una meta clara, y en este caso, ¿verdad?, esa meta la puso el mundo de la ciencia para que lográramos impedir que el incremento de la temperatura pasara y sobrepasara 1,5 grados Celsius. Pero eso, en el caso de nuestro país, tiene una tremenda oportunidad de crecimiento. Y eso es lo que quiero compartir un poco con ustedes hoy. Para instaurar la política climática como una política de Estado, nosotros hicimos este proyecto de ley marco de cambio climático, que deja instaurado por la máxima instrumento, ¿verdad?, que tenemos, que es una ley de la República, lograr la carbono neutralidad al año 2050, así como la resiliencia de Chile, donde una de las temáticas más importantes para lograr la adaptación es justamente la seguridad hídrica y el agua, entregando las facultades, las obligaciones y los instrumentos a los distintos órganos del Estado para poder conseguir esa meta y que pase al gobierno de turno, sino que sea una política de Estado para nuestro país. Para hacer justamente la ley marco de cambio climático y establecer la carbono neutralidad al año 2050, hicimos esta ruta de la carbono neutralidad, ¿verdad?, que nos permitió
determinar cuál era el camino que tenemos que alcanzar para llegarlo. Y establecimos nuestras metas intermedias en nuestra NDC que presentamos en abril pasado, estableciendo que nuestro pic de emisiones tiene que ser el año 2025 y que el máximo de emisiones que podemos emitir entre el año 2020 y el año 2030 son 1.100 millones de toneladas de carbono equivalente. Con esta ruta pasamos, ¿verdad?, de un escenario de emisiones de 130 millones de toneladas de carbono equivalente a 65 millones de toneladas de carbono equivalente, que son las que nos permiten alcanzar la carbono neutralidad al año 2050. Y para alcanzarla, ¿verdad?, vemos con claridad cuáles son las cosas que tenemos que hacer y vemos que la reducción de emisiones en un 25% viene dada por la conversión a la industria sostenible, un 21% al hidrógeno verde, y yo sé que el ministro Llobet se va a referir exactamente más adelante en esto, un 17% en la electromovilidad, un 17% en la edificación sostenible, el retiro de las centrales carbón tiene un 13% de la reducción de emisiones y la eficiencia energética un 7%. Ese es, ¿verdad?, nuestro camino y por lo tanto ahí donde nosotros tenemos que fijar nuestras metas. Para hacer esto, yo creo que quiero agradecer principalmente anterior. Para convertir esto, nosotros tenemos, ¿verdad?, que justamente modelar la costo-efectividad de las distintas medidas que nos permiten alcanzar la carbono neutralidad, desde las que son las más costo eficientes, ¿verdad?, para el costo de abatimiento, a aquellas que menos lo son, para concentrar y partirnos justamente por aquellas que son más relevante para poder avanzar en esto. Y ahí vemos, por ejemplo, que la distribución, la generación fotovoltaica distribuida a nivel de hogares es una de las medidas más costo eficientes para avanzar en la carbono neutralidad, seguido por la transformación a los sistemas modales de transporte, las taxis electromóviles y la electromovilidad, que es clave sobre todo en aquellos vehículos que tienen un alto uso en kilometraje, y por lo tanto son más eficientes dado la disminución del costo operacional. Y vemos, ¿verdad?, cuáles son las menos eficientes, de manera que cómo podemos nosotros adelantar esas medidas usando mercados internacionales de carbono que nos permitan alcanzar justamente la distinta reducción de emisiones que necesitamos camino a la carbono neutralidad. Si nosotros analizamos el beneficio que esto tiene para el país, nosotros vemos que si nosotros realizamos una inversión que fluctúa entre los 40.000 y los 50.000 millones de dólares, esto permite ahorros netos que superan los 70.000 millones de dólares, con lo que tenemos beneficios netos para el país de más de 30.000 millones de dólares. Y permite a nuestro país transformarnos desde un importador de energías fósiles en un, ¿verdad?, exportador de energías limpias al mundo. Pero lo más importante es que estos beneficios económicos que tenemos se pueden multiplicar hasta por 5 si consideramos los enormes beneficios sociales que tiene para nuestro país alcanzar la carbono neutralidad. En Chile, casi un 50% de la población hoy vive en ciudades que presentan altos niveles de contaminación del aire. Por lo tanto, si nosotros agregamos a los costos económicos, que muy bien señala, ¿verdad?, el estudio del Banco Mundial, los beneficios que tiene para la ciudadanía esta transformación y particularmente la reducción del carbono negro, se multiplican por 5 los beneficios económicos que hoy se presentan en este estudio. Para esto nosotros en el camino a la carbono neutralidad presentamos un segundo instrumento que es esta NDC actualizada, donde están nuestros compromisos de mitigación y adaptación y por primera vez integrado 2 temas que son muy relevantes, lo que es los compromisos de integración con soluciones basadas en la naturaleza que permiten mitigar y además adaptarnos al cambio climático con protección de océanos, humedales, etcétera, y un pilar social que vincula todos nuestros compromisos ambientales a los beneficios en la sociedad, para las personas, que es el foco, que tiene que ser el foco de toda la política pública y el cumplimiento de la Agenda 2030. Los compromisos de mitigación, ¿verdad?, que presentamos en la NDC con el pic de emisiones al año 2025, el presupuesto de carbono no condicionado,
un máximo de emisiones al 2030 de 95 millones de toneladas de carbono equivalente. Tienen un foco muy importante en justamente los objetivos de desarrollo sustentable y en esta reducción de carbono negro, donde gran parte de la contaminación que sufre la ciudadanía en Chile proviene justamente del uso de la leña como principal elemento de calefacción de los hogares, donde el 85% del material particulado proviene de la leña, que es la alternativa más económica que tiene la ciudadanía para calefaccionarse en Chile, y sobre todo en las ciudades de la zona centro-sur de nuestro país. La descarbonización de nuestro país y lograr la carbono neutralidad tiene un beneficio directo sobre la calidad de vida de la ciudadanía. Nuestra, digamos, hoja de ruta tiene que estar plasmada en una estrategia climática de largo plazo que se establece las metas de reducción de emisiones y de adaptación por cada uno de los sectores de la economía, que debe estar coordinada con todas las políticas e instrumentos sectoriales de esta política de Estado para alcanzar la carbono neutralidad y que se enmarca justamente en esta estrategia climática de largo plazo. Para construirla hemos justamente convocado a un comité asesor por la acción climática de alto nivel que está conformado con el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Energía y el Ministerio de Ciencia, y que justamente con actores de todos los sectores nos permitirá construir esta ruta a la carbono neutralidad. Una cuarta herramienta que hemos construido son, ¿verdad?, los costos de la inacción. Y esto es muy claro porque no solamente está la inversión que se requiere para lograr la carbono neutralidad con los grandes beneficios económicos y sociales que esto tiene, pero además conocer cuáles son los costos de no actuar. Y nuevamente aquí hay un tema muy relevante. La CEPAL estimaba el año 2012 que para Chile las pérdidas de no actuar serían del orden del 1,2% del PIB al año 2100. Pero ahora nosotros lo estamos llevando actualizado y para cada uno de los sectores, de manera que sea información clave para construir nuestra estrategia climática de largo plazo. Y por último, nuevamente, y lo decía muy bien Marian, aquí la temática no es, ¿verdad?, hoy día, ya que sabemos los enormes beneficios económicos y sociales que tiene alcanzar la carbono neutralidad para Chile, el no actuar, sino que conseguir los mecanismos de financiamiento que nos permitan lograr las inversiones para poder avanzar más rápido. Y en ese sentido, justamente, la pandemia del COVID que nos ha golpeado tan fuertemente, se convierte en una oportunidad para acelerar nuestra transformación a un desarrollo bajo en emisiones y resiliente al clima. Y esta inversión adicional que se está realizando para reactivar nuestra economía post-COVID cuenta con un importante pilar de inversión pública que se está generando. Y esto, nuevamente, hemos impulsado una reactivación que sea sustentable, donde todos los proyectos no solamente deban cumplir con toda la normativa ambiental vigente, sino que el gobierno ha establecido que el 30% de toda esta inversión adicional sea destinada específicamente a proyectos sustentables de acción climática, que, ¿verdad?, justamente nos permiten acelerar esta transformación usando además la clasificación internacional de la CBI que se utilizó para emitir los bonos verdes soberanos, que en el marco de la COP25 justamente Chile emitió de manera pionera, obteniendo la tasa más baja que en la historia había obtenido para un bono soberano Chile. Todos los proyectos que están en este plan de reactivación, en este pilar sustentable del 30%, están dirigidos en tres grandes áreas, todos, ¿verdad?, proyectos que nos permiten hacer inversiones para enfrentar la crisis hídrica y adaptación al cambio climático, riego tecnificado, agua potable, control aluvial, borde costero. Un segundo ítem son todos los que son ciudades sostenibles y comunidades sostenibles, y ahí veíamos la aislación térmica de las viviendas, la edificación sustentable, el transporte limpio, y un tercer pilar que es clave, que es bosque y biodiversidad para la forestación sustentable, el control de incendios, entre otros. Solo terminar señalando que la política climática efectiva debe ser una política de Estado, ¿verdad?, con esta visión de largo plazo, que es clave derribar este mito de que la acción climática y el crecimiento económico se contraponen. Por el contrario, vemos con claridad, ¿verdad?, cómo se refuerzan. Y justamente, ¿verdad?, una acción climática participativa y ambiciosa debe ser prioritaria para mejorar la calidad de vida de las personas, impulsando un crecimiento económico sostenible en nuestro país. Agradecer
la tremenda colaboración que nos ha dado el Banco Mundial en esta materia y estamos trabajando juntos con Hacienda para seguir implementando estas políticas en nuestro país. Muchas gracias, María. Gracias, ministra, por sus palabras y por permitirnos contar hoy con su presencia. Y la carbono neutralidad es sin duda un desafío grande, pero es un gran gusto ver cuántos esfuerzos y con qué determinación el Chile tiene para alcanzarla. Ahora escucharemos al ministro de Energía, Juan Carlos Joubert, que nos compartirá su visión sobre el rol fundamental del sector energético en la descarbonización. Ministro, por favor. Me dijeron que desafortunadamente que hay un problema técnico con el ministro, entonces me parece que vamos a pasar a la presentación del informe por Luis González. Por favor, Luis. Muchas gracias, Marian, ministra, y bueno, a todos los asistentes. Voy a proceder a compartir mi presentación. Ok, muchas gracias a todos los cibernautas asistentes, al Banco Mundial y a todas las instituciones que han participado en este trabajo, a los ministerios, también al NDC Support Facility. Muchas gracias por este apoyo. Bien, hoy día yo les voy a presentar el documento en detalle. Tengo la suerte de continuar en estas contribuciones de aspectos que ya se han mencionado en la presentación de la ministra. Hoy día vamos a hablar sobre las oportunidades de crecimiento verde para la meta de descarbonización en Chile. Este es un informe sobre los efectos macroeconómicos de implementación de estas políticas, que además las hemos podido realizar con este trabajo académico desde CLAPES-UC. Pero este trabajo académico, además, y permítanme gastar este medio minuto en los agradecimientos de rigor, especialmente a nuestros coautores, que han sido, por ejemplo, Marek Antosiewicz y Piotr Lewandowski del Instituto IBS, con quienes hemos trabajado en esta metodología de solución rápida de un set de multiecuaciones, al igual que Nicolás de la Maza, con quien empezamos esta labor en el Ministerio de Hacienda. Pero aparte de eso, igual mencionar a los equipos técnicos de los ministerios, del Ministerio de Hacienda. Acá está Andrés Pérez, que es jefe de asesores de todo el equipo del Ministerio de Hacienda. También al equipo técnico del Ministerio de Medio Ambiente y a los equipos técnicos del Ministerio de Energía, que realmente facilitan mucho el análisis y la consecución de la cuantificación de estas medidas, que muchas veces quedan propuestas como políticas en general, pero es necesario llevarlas a datos duros y a números para tratar de cuantificarlas. Dicho eso, quiero motivar esta presentación con algo que ya se ha mencionado anteriormente. Y en este mapa, lo que nosotros podemos ver es la creciente adherencia a la carbono neutralidad. Como ustedes pueden ver en su pantalla, nosotros tenemos regiones en colores, que esos colores además están diferenciados por el PIB per cápita que tienen esas regiones, y regiones que no están en color o en gris. Las regiones en colores, donde además aprendemos que, por ejemplo, las regiones más de color azul son las que tienen mayor ingreso per cápita, y las de rojo, las de menor ingreso per cápita, son aquellas que se han adherido a este esfuerzo de carbono neutralidad.
Marianne bien mencionaba que hoy por hoy el desafío es aún mayor porque ya sean países desarrollados, economías emergentes, se ven enfrentadas ante esta realidad que es el cambio climático y los efectos económicos, sociales que puedan tener y por lo tanto van haciendo esfuerzos que a la par son también meritorios de encarar, inclusive en épocas como la que estamos viviendo de pandemia. Pero aún más, estos son 120 países, pero también hay regiones, hay ciudades, hay empresas que se están sumando a este esfuerzo. Estos puntos negros son, y me he enfocado, no son las 400 ciudades, pero me he enfocado en mostrar que en aquellas regiones grises, ¿no es cierto?, donde todavía no han tenido una decisión concluyente a nivel nacional para abrazar la carbono neutralidad, hay esfuerzos locales que sí están inmersos en esto. Estos datos los hemos elaborado en CLAPS-UC con la información disponible en Climate Ambition Alliance hacia el 2050 y en el caso, por ejemplo, específico de China, con su reciente anuncio, que es una gran noticia del 2020 al 2060. Esperemos que a partir de noviembre se cambie en otras regiones importantes del mundo la mirada y también se una a este esfuerzo. Pero bien, ¿y esto qué representa para Chile? Y con esta motivación quiero pasar a lo que hoy día quiero compartir con ustedes, que lo resumo en 3 pasos. Entendemos las oportunidades de crecimiento en estos 3 pasos. Primero, tomar lo que, por ejemplo, la ministra nos ha explicado, que es el plan para alcanzar la carbono neutralidad al 2020, al 2050. Y entonces, de esa manera, con estas medidas, nosotros lo que queremos son cuantificarlas y tratar de pensar una realización en el futuro sobre la cual podamos ver cuáles son los efectos. Y para eso necesitamos entender cuáles son los canales de transmisión entre las medidas de mitigación que estamos proponiendo. Estamos tratando de reducir las emisiones en cada uno de los sectores y ver cuáles son los canales o los puentes que se van relacionando con la economía. Y finalmente, entender y sacar algunas reflexiones finales y también en este proceso aprender y reconocer que existe mucho trabajo a futuro. Bien, partamos. Como ustedes ya han visto y mi objetivo en esta presentación es también dotar de la experiencia chilena también para la realidad de otros países y en ese sentido me parece importante mencionar 3 documentos metodológicos que han servido de base para establecer este camino al 2050. Y en ese sentido nosotros tenemos el documento del Ministerio de Energía que nos dota, digamos, de cada uno de los supuestos que tienen estas más de 30 medidas que están resumidas en estos 8 grupos. También tener los datos de entrada, que son los balances de emisiones que se van actualizando cada 2 años y que nos dan una perspectiva histórica de cuál ha sido el comportamiento de las emisiones para tratar de pensar cuál es el futuro que nosotros tenemos. ¿Qué es lo que nos dice el gráfico? Lo que nos dice el gráfico es que tenemos una línea de referencia que si no existen intervenciones con la información que tenemos hoy, llegaríamos a emitir 130 millones de toneladas al año 2050. Si nosotros encaramos y emprendemos estas medidas de mitigación, nosotros podemos alcanzar una reducción de hasta 65 millones de toneladas y además, aprovechando de los servicios ecosistémicos que tiene la naturaleza, mantener la captura de un activo físico que es fundamental, como es el uso del suelo y las plantaciones forestales. Entonces, de esa manera es que se explica esta carbono neutralidad. Como bien se ha mencionado, en estas medidas están medidas irruptivas, llamémoslas así, medidas que son bastante prometedoras, como por ejemplo el hidrógeno. Está el compromiso del sector privado y un ejemplo de ello es el retiro de las centrales a carbón. También existe una mayor eficiencia en el consumo y eso está considerado a través de la Ley de Eficiencia Energética. Y también nuevas formas en la forma de construcción de las viviendas y edificios públicos que nos permiten pensar en esta realidad. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar estas informaciones. Nosotros ya conocemos
esta costo-eficiencia que nos permite ver cuál es el ordenamiento y tener una noción de cuáles son los costos que vamos a enfrentar por cada una de estas medidas para obtener la reducción de las emisiones de CO2. Acá podemos ver en el eje de las X, ¿no es cierto?, en este eje horizontal, la capacidad de reducción de cada una de las medidas. Y en el eje vertical podemos tener si estas, cuando son negativas, son ahorros, o sea, tenemos ganancias en su implementación, ¿no es cierto? Tenemos mejoras en su implementación o requieren algún tipo de inversión. Evidentemente, en esta discusión, un factor muy importante son qué vaya a pasar, la incertidumbre que tenemos al futuro. Y ahí, y precisamente uno de los aspectos que aprendemos con esta modelación es que este trabajo tiene que ser iterativo y de revisión continua. Por lo tanto, con este primer pantallazo, lo que nosotros podemos ver en perspectiva es un seguimiento año por año. Y esto nos facilita la medición de dos variables importantes. El costo de inversión en el capital y el costo de operación y mantenimiento que cada una de estas, como les decía, más de 30 medidas, tiene en cada uno de los sectores. Y entonces, de esa manera, lo que podemos observar, y también es importante que se ve prometedor, pero no es gratuito. Por lo tanto, esta oportunidad hay que gestionarla, hay que trabajarla y también aprovechar las capacidades que en este caso la institucionalidad económica chilena nos permite. Y de esa manera podemos ver que conforme a las mejores estimaciones que se tienen de estas medidas, existe un periodo en el que seguramente los beneficios no son totalmente positivos, pero que sin embargo, después de su maduración, tenemos una significativa ganancia en beneficios obtenidos exclusivamente de cada una de estas medidas. Después me voy a referir a, por ejemplo, las características y externalidades positivas que además pueden desactivar la implementación de cada una de estas medidas. Entonces, con esta revisión del plan que he puesto en perspectiva lo que habíamos visto anteriormente, pasamos a analizar y a entender justamente el corazón de esta contribución, que es tener una herramienta para entender los canales de transmisión de estas medidas que vienen del mundo ingenieril, que vienen del mundo físico, hacia lo económico. Para ello, permítanme explicarles y dibujar un poco el entendimiento de esta economía, que como ustedes saben es difícil en el sentido de la realidad, es una difícil representación que se trata de simplificar con algunos supuestos creíbles en estos modelos que nos permiten crear esta suerte de laboratorio donde podemos implementar y jugar y crear contrafactuales con respecto a estas políticas de intervención. Entonces, en esta economía, ¿no es cierto?, lo que tenemos es una economía abierta al mundo, lo que buscamos es un equilibrio, resolvemos esto en un equilibrio que es una perspectiva histórica, un equilibrio de estado estacionario, donde tenemos a los hogares, que los hogares están compuestos por dueños de capital que también ofrecen su trabajo en los distintos mercados. Tenemos las firmas, que son todas las empresas que están en los distintos sectores y acá voy a expandir esta parte de las firmas de producción, que es el sector privado. Y tenemos el gobierno, que el gobierno tiene un rol fundamental porque es el que va recaudando a través de los ingresos, también a través del gasto y de la inversión pública. Es un rol fundamental el que puede ocurrir en esta dinámica, y también lanza señales de normativa con las distintas reformas hacia el mercado. Los mercados donde se encuentran estos actores fundamentales son el mercado de bienes, ¿no es cierto?, donde tenemos la producción de bienes de consumo o de bienes de inversión, el mercado laboral, donde está la mano de obra, donde las firmas van a buscar
tienen una demanda por trabajo y los hogares ofrecen sus horas de trabajo a estas firmas. Y tenemos el mercado de capital donde se intercambia la tecnología y también existe la dotación de capital físico y también está complementado con el capital financiero. En esta representación en específico, lo que nosotros además buscamos es tener cuál es el rol que tienen cada uno de estos sectores con el medio ambiente. Entonces, el consumo de los hogares va a tener una cierta suerte de emisiones, ¿no es cierto?, a través de su gesta alimentaria o a través del consumo de los combustibles fósiles o de los combustibles en general que vayan a tener. Las firmas, igual en el proceso de producción, y el gobierno a través de sus empresas públicas o a través de las inversiones que vaya a tener, también tiene un rol fundamental en esta dotación. Y les decía que es importante además que este modelo, que además la complejidad viene dada por la multisectorialidad que se le ha tratado de dar, tratando de aprovechar que las medidas de mitigación vienen por distintos sectores, hemos construido, aprovechándonos de la matriz insumo-producto, ¿no es cierto?, aprovechándonos de la información del balance energético que están disponibles en Chile, hemos tratado de compilar esta información para establecer qué medida tiene efecto en los distintos sectores. Y es que entonces lo que nosotros vemos es que existen bienes intermedios, ¿no es cierto? Existen bienes intermedios que sirve a una empresa que utiliza o a una firma que utiliza el trabajo, el capital y además el componente de energía para producir un producto en específico. Ese producto en específico se va a ir catalogando por los distintos sectores. En este caso tenemos 10 sectores de la economía, donde aquí una primera lección que tenemos en la modelación y que puede ser útil hacia otras economías es que es importante compatibilizar la información que viene de cuentas nacionales, ¿no es cierto?, que es típicamente de donde los economistas y la macroeconomía sacan sus insumos, donde se contabiliza la inversión, el consumo, las exportaciones, las importaciones y la producción, con la información que proviene de este mundo físico, que sería, por ejemplo, el balance energético, que es el consumo energético de las distintas materias primas. Y después los canales de transmisión que yo hacía referencia, van ya sea por el consumo, sea de los hogares o del gobierno, las exportaciones y las importaciones de estos bienes acabados o bienes intermedios, ¿no es cierto?, la exportación o la importación, y también la inversión que puede tener la inversión pública, ¿no es cierto?, que está a cargo del gobierno, que se complementa con la inversión privada. Entonces, es un modelo que tiene al menos más de 130 ecuaciones y que por lo tanto busca que esté en la familia de estos modelos de equilibrio general, pero que además tiene esta característica de que sea dinámico. ¿Y por qué la importancia de que sea dinámico? Porque sabemos que las medidas se van a ir madurando e implementando en distintos puntos en el tiempo. Un buen ejemplo de ello es el retiro de centrales, ¿no es cierto?, que año tras año, bajo el calendario que está presentado por el Ministerio de Energía, se va estableciendo cuál es el retiro de estas centrales y nosotros podemos hacer el seguimiento en cada uno de estos puntos de cuáles son los efectos que vayamos a tener en esta transición. Bien, pongamos un ejemplo, y yo creo que un ejemplo del cual en Chile se tiene mucha esperanza y que ya está empezando a tener los primeros pasos concretos más allá de las estimaciones. Y el ejemplo que voy a utilizar acá para tener esta noción de estas 30 medidas que utilizan este modelo es justamente el hidrógeno verde. El hidrógeno verde está compuesto en esta modelación por 3 intervenciones importantes. Su uso, por ejemplo, en la movilidad, especialmente en el transporte de carga, transporte pesado, el uso en la generación y en el uso motriz, ¿no es cierto?, de los procesos industriales y además su uso a través del consumo, ya sea residencial o comercial. Entonces, con esto, si ustedes pueden ver a mano izquierda, lo que nosotros tenemos es que evidentemente esta medida, y reitero el calificativo que ponía anteriormente, es irruptiva porque no existe definitivamente en la línea de referencia, o sea, en el escenario donde no hay acción.
Y por lo tanto es un nuevo mercado que genera inversión, que genera movimiento en los otros sectores económicos y que tiene los dos componentes, un componente de inversión en capital y un componente además de operación y mantenimiento. Fíjense que en esto también se puede ver reflejado la ambición de penetración que se tenga por cada una de estas medidas. Entonces, en el transporte de carga se ha establecido que al 2030 se va a tener una penetración del 20%, que va a aumentar al 50% en 2040 y un 70% al 2050. Y esto además sabemos que genera efecto sustitución, ¿no es cierto? Y un efecto ingreso, ya sea en la industria y también en los consumidores o dueños del capital. Y entonces, de esa manera, lo que hacemos por cada una de estas medidas, en este ejemplo estoy hablando del hidrógeno, es tener esa estimación de inversión. Fíjense que acá estas oscilaciones son los mejores supuestos, ¿no es cierto?, de implementación que tenemos por cada año hasta llegar a la carbono neutralidad. Y después, fíjense que hay un proceso de aprendizaje en la operación y mantenimiento que tenemos de la incursión de estas medidas. Por lo tanto, ambas valoradas nos dan esta información que va a ser utilizada para entenderla y asumirla a través de la herramienta que hemos creado. Por lo tanto, es importante saber en qué sectores podría tener algún efecto. Entonces, viendo la evidencia internacional, revisando la evidencia académica, lo que podemos observar es que de los 10 sectores, tenemos 6 sectores en los cuales se va a tener algún tipo de efecto directo, llamémoslo así. El modelo después utiliza las relaciones entre estos sectores para tratar de estimar cuáles serían los efectos al interior de la economía que están compuestos entre cada uno. Entonces, con este ejemplo del hidrógeno verde, lo que nosotros vemos es que la estrategia metodológica, primero, considera el plan de descarbonización, ¿no es cierto?, con todas las medidas, una de ellas el hidrógeno, que representa una reducción de al menos el 21% de las emisiones en este escenario. Después, esa información es absorbida por este modelo que tiene la representación de los hogares, que tiene la representación de las firmas, el gobierno, además que es una economía pequeña pero abierta, donde además se tiene los inputs de los sectores, ¿no es cierto? Y con cada una de estas representaciones, además tomando la información física del consumo de los combustibles, podemos inferir cuáles son los resultados que vayamos a tener. Y hacia estos resultados es que ahora quiero referirme. Lo primero que vemos en términos agregados es que en este mundo, ¿no es cierto?, donde nosotros tenemos un equilibrio de referencia de estado estacionario, lo que estamos haciendo es introduciendo medida a medida, y al introducir cada una de estas medidas observamos que en la proyección con respecto a la línea de referencia, por ejemplo, sobre el nivel del producto, se podría alcanzar en 2050 una diferencia positiva de hasta un 4,4% de la economía. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que si la economía es una torta, ¿no es cierto? Entonces, estamos esperando que después de la incursión de todas estas medidas, lo que nosotros vamos a observar es que esa torta, que es el nivel de producto, aumente su tamaño en un 4,4%. ¿Y esto qué significa en términos de tasa de crecimiento? Bueno, nosotros le damos al modelo este nivel de referencia, ¿no es cierto? Suponemos con la teoría económica de convergencia, ¿no es cierto? Chile es un país emergente que tiene mucho terreno para crecer. Hemos sido parsimoniosos y hemos utilizado las mejores estimaciones disponibles en su momento y además ver cuáles las etapas de desarrollo que han tenido otras economías que están que por su estructura productiva o por su estructura económica vemos como referencia, como por ejemplo Australia, Nueva Zelanda, y de esa manera establecemos cuál sería la evolución del PIB per cápita, que es una medición imperfecta del desarrollo económico, pero un buen punto de referencia para ver cuál es la evolución y las tasas de crecimiento en distintas etapas de desarrollo que han tenido los países. Y en ese sentido, de esa línea de referencia
que teníamos, después de la implementación vemos que tenemos un impacto positivo de al menos 0,13 puntos porcentuales más por cada tasa supuesta de crecimiento. Esto en cada uno de los años en promedio. Por lo tanto, con esta información, además, y aprovechando la desagregación que tenemos en esta economía, les presento solamente un gráfico de la familia de información que tenemos y les invito a leer el documento que está disponible en sus dos versiones, en español y en inglés. Podemos también desagregar cuál sería el escenario bajo el cual el consumo privado, el consumo público, ¿no es cierto?, las importaciones, las exportaciones y la inversión se comportaría con respecto a la referencia. Y por lo tanto podemos hacer esta desagregación donde observamos que el consumo gana mayor participación con respecto a la línea de referencia, ¿no es cierto? Y donde también hay un efecto en mayores capitales de importación debido a que se necesita introducir nueva tecnología que no necesariamente es producida localmente. ¿Y qué es lo que pasa? Y aquí, y como les decía, esto además lo podemos ver a través de los distintos sectores, a través de la minería, la industria, el comercio, pero además me interesa aportar en este tiempo que se me ha otorgado la discusión de que es importante considerar que en este camino al futuro, un factor sumamente relevante es la incertidumbre. Esto puede ser un ejemplo positivo como también negativo y es mi deber señalar que existe esa posibilidad. Un ejemplo que Chile ha mostrado de un caso positivo, totalmente revolucionario es, por ejemplo, y si viajamos en el tiempo, es la industria solar. La industria solar en el pasado definitivamente ha sido sobreestimada en cuanto a los costos de su inversión. Y los beneficios los estamos viendo hoy con reducción de precios, ¿no es cierto?, en todo el sistema, pero no solamente es el factor específico de la tecnología, sino también la condición y la estructura de los mercados. Y en esto es importante mencionar que, por ejemplo, el mercado eléctrico chileno, el mercado de generación, le ha dado facilidades a esta tecnología para su desarrollo y aprovechamiento con la división en sectores de generación, dando mayor competitividad a una nueva tecnología y tratando de ponerla a competir sin ningún incentivo extra, y estoy hablando de subsidios, por ejemplo, como ha sido el caso de otras economías. En Chile no ha sido el caso, ha sido una iniciativa poniendo los incentivos para el sector privado, donde se ha podido generar un caso exitoso, ¿no es cierto? Una revolución solar que además está acompañada del factor físico, el desierto de Atacama, pero indudablemente el desierto de Atacama puede seguir siendo un desierto si es que no se gestiona con buena regulación, con la promoción de mercados y con el incentivo al sector privado. Por lo tanto, con ese mensaje es importante también saber, y eso es lo que nos da la evidencia empírica, que en el futuro, viendo al futuro, podemos tener algunos problemas en cuanto al retraso o adelantamiento de las inversiones, ya sean por características específicas de la tecnología o por su implementación. Y en ese sentido, esta suerte de sensibilización nos da un panorama previo, y estamos utilizando al modelo con la capacidad de generar este contrafactual, de decir qué es lo que pasa con las emisiones y qué es lo que pasa con el valor agregado. Fíjense Luis, que acá... perdón, te voy a interrumpir un segundito, si podría empezar a concluir para que tengamos tiempo para el panel. Gracias. Exactamente, sí, me queda solamente 3 mensajes para dar. Acá lo que tenemos es que las emisiones no se ven totalmente afectadas, las emisiones podrían seguir siendo reducidas, pero por ejemplo el crecimiento económico puede ser afectado, el valor afectado del CAPEX puede ser bastante significativo. ¿Qué es lo que pasa con el OPEX? El OPEX, la operación y mantenimiento, evidentemente por la eficiencia que nosotros tenemos y el aprendizaje en la implementación
implementación de estas medidas puede afectar a la captura de emisiones y también esto puede ser visto en una menor contribución menor o mayor contribución al valor agregado. Bien, entonces voy a terminar mi presentación con 3 mensajes en estas 3 láminas. Primero, las lecciones aprendidas. El uso de información costo-eficiencia es determinante y más para países emergentes donde existen múltiples necesidades, y lo estamos viendo en el caso de Chile. El desempleo es un factor muy importante emergente en la actualidad que merece la atención sin descuidar otras demandas como por ejemplo la ambiental. El reconocimiento de los costos de transición año a año para alcanzar la carbono neutralidad, la necesidad de la compatibilización entre las fuentes de información, como les decía, entre cuentas nacionales y físicas. Las consideraciones importantes, hablábamos de la sobreestimación o la subestimación en, por ejemplo, operación y mantenimiento. La introducción de estas medidas, si bien son independientes, en el modelo se tiene el resultado del intercambio entre los sectores, y además que estos resultados y en esta modelación, y es un trabajo pendiente, ver cuál es el tipo de financiamiento que se vaya a tener para cada una de estas medidas, que puede ser bastante susceptible y significativo dependiendo este recurso para el futuro. ¿Cuáles son los trabajos a futuro? Actualización continua. Como se mencionaba, la estrategia climática de largo plazo es una buena oportunidad para seguir implementando este modelo. La complementariedad, además, con perspectivas y modelaciones de equilibrio parcial y sectorial, ¿no es cierto?, donde se tenga información complementada. Y además avanzar en otras dimensiones, por ejemplo, ver qué pasa con la adaptación y los costos fiscales que puedan tener en cuanto a lo que está pasando ahora, y la incorporación de incertidumbre y estos efectos socioeconómicos que seguramente son complejos de modelar, pero que es un trabajo que hay que encarar. Muchas gracias por su atención y gracias por estar acá. Gracias. Gracias, Luis, por esta presentación tan detallada que nos demuestra sin duda que la implementación del paquete de políticas propuestas pueden tener un impacto general positivo en la economía, tanto en el corto como en el largo plazo. Antes de pasar a nuestro panel, tenemos un mensaje de bienvenida, una video de bienvenida que nos mandó el ministro Llobet, que desafortunadamente no pudo participar por el problema técnico que hubo. Por favor, si nos pasan Hola la a video. todos. Quiero saludar especialmente a Marianne Fey del Banco Mundial y agradecer por el compromiso constante del banco y su apoyo a Chile, especialmente del sector energía, por el apoyo que nos brindan en los diseños de políticas para la transición energética en la que está nuestro país. Saludar a Felipe Larraín, mi ex profesor, ex colega, celebrar su compromiso constante y permanente por la discusión de los temas públicos de nuestro país y agradecer el rol constante de CLAPES en la discusión pública. Quiero saludar también a mi colega, la ministra Carolina Schmidt, y al resto de los panelistas y expositores de hoy. El cambio climático es sin duda el desafío más importante que tiene nuestra generación. Es la responsabilidad más importante que tenemos con las futuras generaciones. Y el sector energía está en el corazón del desafío del cambio climático. En Chile, el 78% de las emisiones de gases de efecto invernadero vienen del sector energía. Casi un tercio del sector eléctrico, un 24% del transporte, un 14% de la industria, otro tanto del sector residencial. Y por lo tanto, lo que hagamos o dejemos de hacer desde el sector energía va a ser esencial para combatir el cambio climático y el calentamiento global. El año pasado el presidente Piñera asumió públicamente y con la comunidad internacional el compromiso de que Chile fuera carbono neutral al 2050, que es lo que nos pide la ciencia que hagamos para detener el calentamiento global a un máximo de 1,5 grados Celsius por sobre la temperatura de la era preindustrial. Ese es un enorme desafío para nuestro país. Somos un país pequeño en vías de desarrollo que contribuye con menos del 0,3% de las emisiones globales, pero creemos que es lo correcto, creemos que es lo que hay que hacer. Para cumplir ese desafío, los equipos del Ministerio de Energía, del Ministerio de Hacienda, bajo el liderazgo entonces del ministro Larraín, del Ministerio de Medio Ambiente y otros ministerios, incluyendo Ciencia, Agricultura y otros, hicieron un trabajo muy exhaustivo para desarrollar un plan que nos permitiera ser carbono neutrales
al 2050. Ese es un plan que incorporó el trabajo de muchos profesionales de distintos ámbitos, un plan muy detallado y riguroso que nos permitió ir secuenciando las distintas medidas a adoptar de forma a asegurar que nuestro plan fuera costo eficiente, es decir, que fuéramos capaces de reducir las emisiones con el mayor beneficio o el menor impacto económico para nuestro país. En esencia el plan, que es complejo, pero en esencia lo que busca hacer es limpiar nuestra matriz de generación eléctrica, retirando el carbón y reemplazándolo por renovables, para luego usar esa electricidad renovable para reemplazar los combustibles fósiles en distintos sectores de nuestra economía. El primer paso, entonces, es retirar el carbón de nuestra matriz de generación eléctrica. Por eso nos comprometimos a retirar el 100% de las centrales a carbón de nuestra matriz antes de 2040. Para esto se alcanzó un acuerdo con todas las compañías dueñas de las centrales a carbón, que el año pasado representaron casi un 40% de nuestra generación, para retirar todas las centrales a 2040. Tenemos un cronograma muy detallado para retirar esas centrales. Hay una primera fase al 2024 en que va a salir casi un tercio de nuestra capacidad y estamos en diálogo constante con las compañías para ver qué espacio hay para acelerar el retiro de las centrales a carbón, asegurando el abastecimiento eléctrico seguro, a buen precio y estable para todos los clientes. Y estamos además dialogando con las comunidades locales, con los trabajadores, para asegurarnos que el retiro de esas centrales a carbón no tiene efecto adverso en las comunidades locales y en los trabajadores. En segundo lugar, tenemos que reemplazar ese carbón por energías renovables. Hoy día tenemos casi 30.000 millones de dólares en proyectos de generación solar, eólica, hidroeléctrica y de otras tecnologías renovables para reemplazar el carbón. La mitad de esos proyectos ya están en construcción, la otra mitad tiene permisos ambientales obtenidos y van a empezar su construcción en los próximos meses. Junto con construir esas centrales renovables necesitamos construir las líneas de transmisión que nos permitan ir a buscar esa energía donde se genera y traerla a los lugares de consumo. Mucha gente celebra que retiremos las centrales a carbón, pero critica también la construcción de las líneas de transmisión. Es importante entender que la construcción de esa línea de transmisión es la contracara del retiro de las centrales a carbón porque es lo que hace viable el reemplazo de la energía del carbón por energías renovables. Además, estamos avanzando muy decididamente en incorporar flexibilidad a nuestra matriz eléctrica. Sabemos que las energías renovables tienen muchos beneficios, pero son intermitentes, generan solamente a algunas horas del día y por lo tanto es importante generar los incentivos económicos que permitan que otras tecnologías se incorporen a la matriz para que complementen a la energía renovable y podamos calzar así de buena manera la oferta de electricidad con la demanda. Adicionalmente, estamos avanzando de manera muy decidida en la eficiencia energética. La eficiencia energética en nuestro plan de carbono neutralidad va a contribuir alrededor de un 35 a 40% de la reducción de emisiones que necesitamos lograr a 2050. Por eso estamos muy avanzados en la tramitación de un proyecto de ley que esperamos aprobar en las próximas semanas en el Congreso, que nos va a permitir avanzar decididamente con eficiencia energética en el sector industrial, en el sector estatal, en el sector residencial, en el sector comercial, en el sector transporte. Adicionalmente, estamos impulsando de manera muy decidida la industria del hidrógeno verde. Esta es una industria que nos va a permitir aprovechar nuestro potencial renovable para reemplazar combustibles fósiles en distintos sectores de nuestra economía y además aprovechar el enorme potencial de generación de electricidad con fuentes renovables que tiene nuestro país. Estimamos que es 70 veces más grande de lo que consumimos localmente. Aprovechar ese potencial para exportarlo al mundo y contribuir así a que otros países cumplan también sus propias metas de reducción de emisiones. En nuestras estimaciones, el hidrógeno verde puede contribuir entre un 21 y un 27% de la reducción de emisiones que necesitamos lograr a 2050. Por eso estamos trabajando colaborativamente con muchos actores para que esa visión de largo plazo, la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde, como la hemos llamado, no sea una estrategia de este ministerio o de este gobierno, sino que sea una estrategia de nuestro país, con apoyo transversal que permita sostener los esfuerzos en el tiempo para lograr que esto sea realidad. El plan de carbono neutralidad, que se va a repasar más tarde en este seminario en más detalle, es muy importante que haya logrado un acuerdo muy transversal. Los esfuerzos que necesitamos hacer en las décadas que vienen, es muy importante que seamos capaces de sostenerlos en el tiempo. Por eso quiero valorar especialmente el compromiso de muchos actores del mundo privado, de la academia, de ONGs, de organismos internacionales como el Banco Mundial, que han hecho que este plan tenga un apoyo muy transversal, haya sido revisado por muchos actores y por lo tanto estemos seguros que cumple con todos los estándares que tiene que cumplir para que se sostenga en el tiempo
y podamos hacer realidad todas las medidas que necesitamos adoptar para ser carbono neutrales en 2050. Quiero celebrar el esfuerzo y el liderazgo de la ministra Carolina Schmidt en este tema, el compromiso de muchos otros ministerios como el Ministerio de Ciencia, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Hacienda, y quizás enfatizar un punto que sé que se va a discutir más tarde, pero que me parece muy importante. Muchos actores, cuando tenemos la discusión respecto del cambio climático, tienden a pensar que la lucha contra el calentamiento global y el cambio climático no se puede complementar o es contradictoria con el enorme desafío que tenemos en los próximos meses y años de recuperación económica. Muchos actores creen que avanzar en la agenda climática es contrario a la economía, que daña la economía. Y los números de nuestro plan de carbono neutralidad muestran que eso no es cierto. Muestran que, a pesar de que vamos a necesitar hacer inversiones muy importantes para implementar todas las medidas de carbono neutralidad, esas medidas van a tener un retorno positivo para nuestra economía, incluso antes de contabilizar las externalidades negativas que generan las emisiones que se van a reducir. Por lo tanto, es perfectamente posible avanzar en nuestra agenda climática, generar crecimiento, empleo y progreso para nuestro país en un momento tan difícil, y por lo tanto quiero celebrar esta agenda, invitar a todos los actores a que se sumen, porque como digo, es el desafío más importante que tenemos en las próximas décadas, y trabajando juntos vamos a ser capaces de que se haga realidad. Muchas gracias. Está sin micrófono. Bueno, perdón. Ahí está. Gracias. Ahora, por fin, vamos a dar paso a nuestro panel sobre las oportunidades de crecimiento verde en la descarbonización. Quisiera darle la bienvenida a Marily Luders, que es directora del Diario Financiero y DF+, quien moderará nuestro panel y planteará a nuestros panelistas invitados las preguntas que ustedes puedan tener. Para esto les invito a compartir sus inquietudes a través del chat en línea. Marily, por favor. Muchas gracias, Marian. Es un orgullo y un honor estar moderando este panel, un tema que al Diario Financiero le interesa muchísimo tener presencia e impulsar. Me acompañan Andrés Pérez, jefe de asesores y coordinador de finanzas internacionales del ministro de Hacienda. Bienvenido, Andrés. Está también a nuestro lado Carolina Urmeneta, que es la jefa de la Oficina de Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente. Y está también Marcelo Mena, el exministro de Medio Ambiente y hoy director del Centro de Acción Climática de la Pontificia Universidad Católica Valparaíso. Todos muy bienvenidos y gracias por sumarse. Me gustaría partir con una pregunta para los tres, que de alguna manera estuvo presente en diferentes partes de estas presentaciones, pero me gustaría ahondar con ustedes. Es si efectivamente el impacto de la pandemia, de la crisis social y de este desaceleramiento económico fuerte que hemos estado viviendo, podría poner en peligro o a la vez, por todo lo contrario, podría potenciar precisamente estas metas y esta necesidad de un crecimiento verde. Parto probablemente por Andrés, que tiene las finanzas públicas y que sabe ahí que hoy día peso a peso se están superponiendo las prioridades. Bueno, muchas gracias, Marily, muchas gracias a todos la oportunidad de compartir en una de las prioridades del gobierno del presidente Piñera. Por cierto, uno de los elementos que se ha dado en lo reciente con el impacto de la pandemia ha sido las prioridades hacia adelante en el gasto público y su consistencia con las preferencias que tiene la ciudadanía. En ese contexto, todos los elementos apuntan a incorporar criterios verdes en la recuperación hacia adelante. Y como ha mencionado tanto la ministra de Medio Ambiente como los expositores anteriores, estos elementos se han incorporado y se mantienen bien visibles. Por el lado del financiamiento al menos, nosotros ya tenemos la ventaja que hemos ido desarrollando una infraestructura y un marco interno para la futura emisión de bonos verdes o otros bonos temáticos hacia adelante, ¿ya? Y esto ha sido bien con la colaboración de otros ministerios y pretendemos ahondar en esa iniciativa, siempre con amplio y profundo acceso a financiamiento en los mercados, ya sea internacionales y o locales.
¿Y cómo hacer porque el gran gasto que viene es un gasto social, principalmente mitigación, este año y el que viene? ¿Qué tipo cómo se compatibiliza ahí los objetivos verdes? Vi, por ejemplo, ayer que el Banco Estado estaba ofreciendo créditos a aquellos hogares que tuvieran energía autogenerada. No sé si hay otros ejemplos que nos puedas decir que apunten en ese sentido. Seguro, o sea, mira, en general, dado que estos tipos de instrumentos tienden a ser evaluados, auditados antes de la emisión y después, tanto internamente como por evaluadores externos, estas emisiones se realizan siempre con un portafolio de proyectos seleccionados y que se verifica no solo su consistencia con los criterios de los principios de los bonos verdes, por ejemplo, pero también se evalúa ex post anualmente la distribución de los recursos que se recibieron por la emisión de los bonos respectivos dentro de este portafolio. Entonces, de hecho, en julio de este año emitimos nuestro primer reporte de bonos verdes que rinde cuentas a la ciudadanía y a los inversionistas sobre los recursos que se recibieron para las primeras emisiones de los bonos verdes, que fue en junio de 2019. Entonces, esto es siempre son instrumentos, esto es todo dentro de un mercado que se sigue desarrollando, no hay un solo estándar, entonces uno tiene que ir ampliando y asegurando que uno se mantenga en la frontera del desarrollo de la rendición de cuentas de los emisores a los inversionistas. Y por cierto, los inversionistas en esta materia no son los mismos que analizan el crédito del emisor, no son las mismas preguntas macrofiscales, financieras, sino más bien el compromiso del emisor con las distintas medidas y las dimensiones de acción climática, que nosotros creemos que Chile, más allá del gobierno de turno, tiene un compromiso bien firme en esta línea. Por cierto, estoy muy interesado en escuchar lo que dicen los otros panelistas en esto mismo. Gracias, Andrés. Carolina, ¿cómo lo ves tú? ¿La pandemia una oportunidad o un atraso? Hola, mira, gracias por la invitación y por la excelente pregunta, ¿cierto? Y complementando lo que decía Andrés y tomando lo que presentó la ministra, ¿cierto? En Chile, el año pasado, ¿cierto? Desde hace muchos años venimos trabajando en una política climática de Estado que se fortaleció el año pasado, ¿cierto? Con la COP25, y cuando ya había empezado la pandemia, presentamos, ¿cierto?, en abril, nuestra contribución determinada a nivel nacional, la NDC, ¿sí? ¿Sí? Y eso, en el fondo, reafirma nuestro compromiso, y lo que hicimos además, en conjunto con el Ministerio de Hacienda y con otros ministerios, como decía antes, fue revisar toda la inversión pública que se va a hacer con financiamiento exclusivo, ¿cierto?, y adicional por esta pandemia, y determinar cuánto de eso va a aumentar y va a ayudarnos a acelerar el desarrollo sostenible. Ahí tenemos este marco clasificador, ¿cierto?, que nos dijo Andrés respecto del bono verde soberano, pero también tenemos la NDC, y ahí lo interesante, ¿cierto?, que está también en las láminas que mostraba la ministra y que está disponible también en la página del plan paso a paso, es que muchos de esos proyectos tienen que ver también con la adaptación, ¿ya? Y ahí hay una inversión muy fuerte del sector público, ¿cierto?, en relación con la crisis hídrica, el cuidado del agua y hacer ciudades más sustentables y la biodiversidad y los bosques. Entonces tenemos inversiones, por ejemplo, en forestación sustentable y control del incendio, en ciudades sostenibles, lo que tiene que ver con el aislamiento térmico, ¿cierto?, y la eficiencia energética en los edificios públicos, y una fuerte inversión en adaptación asociada al agua, que tiene que ver con la esa inversión, Carolina, se ha podido mantener en un escenario presupuestario sumamente estrecho. Es que eso en el fondo es lo que ya está asignado, ¿cierto?, para hacer esto, y la gran gracia que hicimos en el fondo con un trabajo conjunto, ¿cierto?, como digo, con Hacienda y con todos los ministerios, fue mantener y fomentar esa inversión. Hay que saber que estamos considerando que un 30% de esa inversión pública va a ir a colaborar exactamente en este desarrollo, que es lo que está haciendo la Unión Europea con su plan de recuperación. Y a nivel como histórico, por ejemplo, en la crisis subprime en el 2008,
Lo que se hizo a nivel mundial fue solo un 16%, se fue a... Sería duplicando la recuperación verde, por decirlo de alguna manera. Marcelo, tú estás fuera del gobierno ahora y por lo tanto tienes una visión más independiente. ¿Te parece a ti que las medidas que se están tomando y las organizaciones están adecuadas para el desafío del 2050 y todos los desafíos adicionales que hay en el camino? Sí, yo creo que hay un entendimiento y cada gobierno tendrá una forma distinta de priorizar esto con un rol más activo o menos activo del sector público para esta finalidad. Pero lo que está claro es que en esta década nos jugamos el cumplimiento del Acuerdo de París, porque básicamente la infraestructura que se cree va a tener impacto hacia adelante y por lo tanto tenemos que empezar a tomar medidas y como dice Cristalina Georgieva, el FMI, tenemos que hacer todo lo posible para construir un mundo mejor, una transición hacia algo mejor y eso tiene que ver con cerrar la brecha fiscal, incorporar los precios de la contaminación como corresponde a lo que se recomienda el mismo FMI para poder así también fomentar mayor gasto. Pero hoy día hay más de 10.000 millones de dólares de inversión renovable. La década pasada fueron 14.000. Estamos en una época de crecimiento exponencial. Y el sector renovable, el sector de tecnologías limpias, ha estado disponible para poder ayudar cuando la minería ha bajado su demanda en suplir esa inversión, crecimiento y empleo. Y eso es muy positivo y me parece lo que está haciendo el gobierno en cuanto a paquete de reactivación es el más completo que hay en toda Sudamérica y al mismo tiempo puede ser mejor, siempre uno quiere que sea más, pero está bien lo que está apuntando. Hoy día 30% de las operaciones del Banco Mundial apuntan a la acción climática y 30% que ocupe para una reactivación verde, el gobierno va alineado a eso. Es importante que eso se haga con metodologías objetivas que permitan verificar que se esté contribuyendo hacia la resiliencia, porque cuando uno invierte en resiliencia y en adaptación, el beneficio-costo es 5-1, porque no solamente se cortan menos los puentes, no solamente se corta menos la luz, sino que se mantienen las actividades económicas que sustentan la infraestructura, como la electricidad, como el agua. Al año Chile pierde 2.000 millones de dólares más o menos porque se cortó la luz del agua. Y por tanto, inversiones que apunten hacia eso va a hacer que la economía de Chile sea más resiliente. Marcelo, aprovecho de preguntarte, ya que estamos conversando los dos, sobre el hidrógeno verde. Al hidrógeno verde se le pone un peso importante, se le carga la mano realmente en esta meta. Mi pregunta hacia ti es, ¿tú crees que el hidrógeno verde en Chile va a poder ser efectivamente esa palanca que se estima tiene que ser para llegar a la carbono neutralidad? Sí, estoy convencido que eso es así y eso pone en tela de juicio un poco la política industrial que ha tenido Chile históricamente, que ha sido más neutra. Va a ser la primera apuesta industrial que hace en mucho tiempo. Antes que continúe, quería agradecer también a las personas que hicieron este estudio funcionar y que Ana Bucher, que era del equipo que estaba yo en el Banco Mundial, Francisco Winter de la Oficina de Chile, Virginia Brandon, la representante del Ministerio del Banco Mundial, y Vivian Norambuena, quien fue mi contraparte cuando hicimos la coalición de ministros de Hacienda por la acción climática. Pero continuando con el hidrógeno verde, esto es súper interesante porque primero que todo el Banco Mundial el año pasado sacó un estudio que demostraba que hay un doble de demanda de minerales para poder cumplir el Acuerdo de París. La cantidad de litio, cobre, acero, aluminio es tremendo, pero en el caso del cobre chileno se duplica la demanda. Eso ni siquiera está considerado dentro de este estudio, lo que muestra algo súper interesante. Cuando teníamos esta discusión con el ministro Valdés hace 5 años, ¿qué beneficio tiene Chile para poder comprometerse? Ahora sabemos, la demanda del cobre se duplica. Y al mismo tiempo, como tiene que hacerse cobre verde, 2/3 de esa huella viene por la electricidad, que va a ser 100% renovable, y están firmando contratos 100% renovables la empresa, pero estamos hablando de el caso de la huella que nos falta, el tercio, es el diésel de los camiones. El hidrógeno verde puede ser una solución a eso y al mismo tiempo construir la base de la economía que reemplace la minería, porque quedan 30, 40 años para terminar. ¿En qué plazo crees tú que podríamos pensar efectivamente en un transporte de camiones con hidrógeno verde en Chile, digamos? 2022, primer piloto operando en Chile, según lo que pude conversar con los que están desarrollando el proyecto en Corfo. El insumo más barato, más importante, tiene que ver con la energía eléctrica, el costo de energía eléctrica. Como Chile tiene la energía eléctrica más barata del mundo,
no se ha transparentado por las nuevas subastas que no se han actualizado, pero hoy día está abajo lo que hace Portugal. Eso va a hacer que Chile tenga el precio de hidrógeno verde más rápido. Y como decía Luis, la curva de costos va a ser más rápida, va a bajar más rápido. Yo creo que a 5 años vamos a tener las primeras plantas operando y la más grande en menos de esta década. Así que, por lo tanto, esto va a ser casi 40.000 millones de dólares de generación de riqueza al año, que es más o menos lo que genera la minería. 13% del PIB se puede lograr con el hidrógeno verde si es que lo hacemos bien. Carolina, Andrés y Marcelo, los veo bien optimistas, pero tengo una pregunta de alguien que nos está escuchando. Soledad me dice que varios de estos proyectos de los que estamos hablando van a requerir marcos regulatorios, y estos marcos regulatorios están siendo difíciles de pasar en el Congreso. Ella me hace ver que, por ejemplo, la ley marco climático, que es una ley que es relevante para avanzar en muchos de estos temas, así ha tenido más de 800 indicaciones, lo que hace pensar que va a ser una ley de compleja tramitación. Carolina, cuéntanos cómo ves tú la rapidez con que el sistema legislativo está subiéndose a las múltiples necesidades que tienen estas metas. Bueno, efectivamente, el proyecto de ley marco de cambio climático lo ingresamos en enero al Congreso, fue aprobado por unanimidad en la sala del Senado en agosto, y ahora estamos en el periodo de indicaciones y la tramitación en particular, ¿ya? Efectivamente tenemos 847 indicaciones, que son bastantes, que confirman el interés y la importancia, ¿cierto?, por tener este proyecto, y que a la vez nos va a hacer y nos tiene, ¿cierto?, trabajando arduamente para poder tratar. Hay muchas indicaciones que son muy similares, ¿ya? Y lo que estamos haciendo, entonces, queremos trabajar es poder agruparlas y trabajarlas de manera, ¿cierto?, expedita y lo más rápido posible con el Senado. Es importante que recibamos todas las opiniones, ¿cierto? El proyecto de ley marco se hizo con un proceso inédito de participación. Es un proyecto que está firmado por 15 ministerios, por lo tanto, es un proyecto complejo, pero lo que queremos es tramitarlo, ¿cierto?, de acuerdo a la urgencia que esto requiere. Estamos viviendo una crisis climática y ahí es un llamado también, ¿cierto?, al Congreso y a todos los que trabajamos en este tema, a que nos enfoquemos, ¿cierto?, en sacar proyectos de ley que son realmente transformadores, ¿cierto?, que nos permiten avanzar en esta transición. El proyecto de ley marco tiene la meta de carbono neutralidad. Chile sería el primer país de la región en establecerlo por ley, y eso es algo que debemos tratar de tramitar, ¿cierto?, y tener de manera pronta. Tengo otra pregunta, Andrés, si quieres tú, sí, por favor, contéstanos. Mira, yo creo que... Te escuchamos un poco bajo. Te escuchamos un poco bajo. ¿Ahí sí? Mejor ahí, sí. Ya, disculpen, ya. Es cierto que en varias ocasiones se habla de cierta tensión que existe entre quizás en el sector político, o discusiones que hay entre el legislativo y el ejecutivo, pero yo creo que hay que mencionar de que a pesar del ambiente, igual se ha logrado avanzar en distintas iniciativas, ¿ya? Y con alta velocidad, especialmente pensando en la respuesta que hubo a la emergencia del COVID, que esto va más allá de la respuesta de medio ambiente, o sea, de las políticas que van apuntando a la acción climática, pero yo creo que es importante destacar eso, ¿ya? Y las indicaciones que se presentaron, todo se hace dentro del marco institucional, y así se va a avanzar. Así que creo que es importante destacar eso. Gracias. Sí, ahora tengo una pregunta para Marcelo, que ha tenido, el fondo lleva una trayectoria larga en este tema, y me pregunta Nicolás, ¿cómo se puede reencantar a la ciudadanía con todos estos objetivos que hemos planteado? De alguna manera, el año pasado fue el año de la COP, un año donde había mucha efervescencia y mucha participación a nivel de debate sobre estos temas. Sin embargo, bueno, por diferentes razones, la crisis social, la pandemia, esto salió de la primera línea. ¿Cuál es en el fondo, visión de la importancia que estos temas van a tomar en la agenda y por lo tanto se van a impulsar con más fuerza? Es una pregunta de Nicolás. Sí. Yo creo que es súper importante el tener el apoyo de la ciudadanía en esto y entender de lo que estamos haciendo es algo que no es una meta de un gobierno en particular, es una meta de un país entero que tiene 30 años por delante para cumplirla. Y no es la meta de esta generación, sino muchas de las que quedan por delante. Una forma de poder llevar a cabo esto es por ejemplo, mostrando los beneficios que trae la acción climática hoy. Y una de ellas, la más importante, tiene que ver con, por ejemplo, hoy día el transporte público, casi un décimo de los buses de Transantiago Red
son eléctricos. Cada kilómetro que recorre un bus eléctrico ahorra al Estado, al sistema, cerca de 40 centavos de dólar. Se recupera la inversión dentro de un contrato Transantiago y es algo que se beneficia a la persona que anda en un bus eléctrico, que es menos ruidoso, que lo expone a menos contaminación y que contamina menos en sí. Que se percibe. También, mucho más cómodo, mucho mejor evaluado. El tema de recambio de calefactores, por ejemplo. Si se fomenta el recambio de calefactores, se va a reducir la contaminación local. Los beneficios en salud que se logran son mayores. Lo que se ha hecho hasta ahora entre el gobierno del presidente Bachelet y el nuestro, y de Piñera, va en una reducción importante de enfermedades respiratorias. Casi 500.000 consultas de urgencia respiratorias menos. 17% menos entre el año 2013 y 2019. Son beneficios que la gente ve. 460.000 casos de personas que no están sentadas en una sala de urgencia es algo que beneficia a la gente. Y por lo tanto yo creo que eso es lo que nos está faltando, traerlo desde el norte hacia las ciudades. Ya la gente está viendo la autogeneración en los techos de las universidades, de los colegios, de los edificios públicos. Ya está llegando a los campos de Chile. Antes se pensaba que energía solar solamente era del norte, y hoy día vemos hasta el Maule, que la gente cosecha el sol. Así que yo creo que esas son las cosas, traer a la realidad de la gente y traer las medidas hoy día. Porque mucha gente piensa que estas son promesas para el 2050 y no vamos a estar vivos para eso. Hay que tomar las medidas hoy también. Gracias, Marcelo. Tengo una última pregunta para cerrar, porque estamos contra el tiempo, hemos tenido una mañana muy productiva, pero ya van a ser pasadas las 10:30. Y la última pregunta es, ¿Chile tiene la estructura institucional adecuada para poder mantener el seguimiento y el orden hacia esta meta exigente y que además requiere coordinación de muchísimos estamentos de la sociedad? Andrés, si quieres parto contigo, sigo con Carolina y termino en Marcelo. Gracias, Marily. Yo creo que queda todo lo que se ha avanzado a la fecha es un buen preámbulo para lo que se viene. Y nosotros estamos convencidos en que si bien van a ser queda un largo camino por recorrer, que estamos convencidos en que la estructura institucional que se ha ido armando ha sido efectiva en construir los cimientos que nos van a permitir avanzar hacia las metas que ya de por sí son bien ambiciosas. Por lo tanto, yo creo que los gobiernos son relativamente cortos, uno tiene que ir construyendo. Yo creo que lo que se ha avanzado también va más allá del gobierno, un tema de Estado, como mencionaba Marcelo. Entonces, el plan es seguir avanzando, construyendo la institucionalidad y cumplir con las metas ambiciosas. Muchas gracias. Carolina. Mira, yo creo que, y vuelvo al proyecto de ley marco de cambio climático, ¿cierto? El proyecto refuerza la institucionalidad que tenemos, que como dice Andrés, nos ha permitido avanzar, pero sabemos que tenemos que reforzar ciertos temas, ¿cierto? Y ahí específicamente destacar que el proyecto de ley marco de cambio climático refuerza la estructura considerando un comité científico, ¿cierto? Estableciéndolo como parte de la institucionalidad para la toma de decisiones, la participación de los actores no estatales, tanto en estableciendo participación ciudadana para toda la política pública relacionada con cambio climático y participando también los jóvenes, incluyendo a los jóvenes, por ejemplo, en el Consejo Consultivo, ¿cierto?, del Ministerio de Medio Ambiente, y algo que es muy importante, los comités regionales de cambio climático, con participación de municipios, ¿cierto?, que podamos llevar lo que estábamos conversando anteriormente, ¿cierto?, la acción climática a los territorios, que es donde debemos avanzar y donde más se siente, ¿cierto?, también la crisis climática. ¿Qué es especialmente el punto de Marcelo, si tú quieres ahondarlo? Sí, bueno, primero que todo, esta ley de cambio climático es fundamental que se haga y se apruebe lo más pronto posible. Lo perfecto no puede ser enemigo de lo bueno y tiene que ser lo que es una ley marco cambio climático, no adornarlo con todos los problemas locales que tenga algún parlamentario en particular que quiera introducir, porque esta es una ley que tiene que tener una mirada de futuro, y quienes más se benefician en su postergación son los que contaminan, porque no van a tener metas hasta que esté la ley vigente. Y uno de los temas fundamentales que aparece ahí, una economía abierta como la de Chile, con mucho sector financiero activo, es poder alinear el riesgo climático al sistema financiero, incorporarlo. Y hay indicaciones que están en curso que son alineados a lo que promueve la Coalición de Ministros de Hacienda por la Acción Climática, que se declare obligatoriamente el riesgo que tienen las empresas. Eso ha tenido una transformación tremenda en el sector financiero, ha acelerado el cierre de termoeléctricas en Chile, con el caso de Enel y Bocamina, ha acelerado el cierre de contratos a carbón que tenía BHP, porque hay presión de los inversionistas.
Yo creo que ese es un caballo de Troya verdadero que se va a hacer al sistema económico para volcarlo realmente a financiar lo que corresponde. Porque si tenemos una mirada a futuro, no podemos invertir con cosas que destruyen ese futuro. Y por lo mismo, el proceso constitucional también va a permitir fortalecer las acciones frente al cambio climático, porque hay cosas que simplemente no se pueden hacer. No se pueden recaudar fondos para zonas específicas, recaudarlo para el gasto local. Los gobiernos locales casi no tienen financiamiento y difícilmente van a poder llevar a cabo acción climática si solamente reciben 10% del financiamiento. Así que queda mucho por delante, pero lo importante es que sabemos que hay un problema y un propósito que cumplir y trabajemos para poder sacar esa ley lo más pronto posible. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Marcelo, Carolina, Andrés. Doy por cerrado este panel. Les comento que la grabación de este seminario va a estar disponible, la grabación y las presentaciones van a estar disponibles en la página web del banco. Marian, si tú das las palabras de despedida, te agradezco a ti también la oportunidad de moderar este panel. Gracias. Bueno, ahí estoy. Gracias, solamente le quería darle las gracias a todos para este valiente panel, para esas presentaciones y palabras de bienvenida que hemos recibido. Chile está siguiendo un ejemplo para otros países y la colaboración que hemos tenido con Chile ha sido valiosa, y una cosa que destaca que nosotros usamos mucho lo que aprendimos trabajando con ustedes para compartir con otros países clientes nuestros, y así este trabajo que ustedes hacen se puede compartir y otros pueden beneficiar de su experiencia. Entonces, sin más, le quería darle las gracias a todos y que seguimos con este esfuerzo tan valioso de descarbonización. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos, que tengan buen día. Hasta luego. Adiós. Que sea un buen día. Gracias. Gracias. Chao. Un gusto en verlos. Adiós. Chao, Marcelo. Chao, Carolina.